noches. Este es un tiempo muy especial en el cual el Padre me ha dado el privilegio de compartir su palabra en esta transmisión a través de las redes sociales. Somos Ministerio Rey de Reyes, mi nombre es Douglas Oliva y pues esta noche, como les digo, tengo la oportunidad de compartir este tema tan interesante y es una continuación de la serie que estamos viendo ahora en la iglesia, que es acerca del Espíritu Santo. Muchos posiblemente se preguntan el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues sabemos nosotros que tenemos un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ayer, como lo explicaba nuestro pastor, el Espíritu Santo vino a la tierra o se manifiesta en la tierra cuando Jesús asciende al cielo. Resucita y posteriormente regresa al cielo con el Padre, y es ahí cuando viene el Espíritu Santo. Meditando en la palabra y viendo un poco, nos menciona que va a venir un consolador sobre nosotros, o va a venir un consolador a nosotros. En ese entonces yo platicaba pues con mi esposa y veíamos este tema de consolador, y se me vino a la mente, déjeme imaginar, porque esto se trata de pensarlo, de discutirlo, de hablarlo. Se le llamó consolador en ese momento, pienso yo. Tal vez alguien tendrá un pensamiento diferente, pero eso lo platicamos, como les digo, con mi esposa. Y decíamos que el consolador era para ese tiempo, era el nombre de consolador era para ese tiempo. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban tristes. Cuando Jesús muere, o cuando Jesús lo crucifican y muere, lógicamente los apóstoles dice que regresan cada uno a sus ocupaciones y pues lógicamente estaban tristes. ¿Por qué? Porque amaban al Señor, amaban a su Maestro. Cuando Él resucita, pues se les presenta y todos se alegran y nadie quería que el Maestro se fuera o que Jesús se fuera de la tierra, porque querían andar con Él, porque vieron esa manifestación sobrenatural, ¿verdad? El Cristo resucitado. Pero Él los capacita en un periodo corto de tiempo y les está diciendo que va a venir el Espíritu Santo, y les está diciendo que va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, y que va a venir un consolador, que no solamente fue anunciado por Jesús, sino que por varios predicadores de ese momento, ¿verdad? Juan el Bautista, por ejemplo. Y viene el Espíritu Santo a tomar ese lugar de Dios en la tierra, ¿sí? Ese lugar de esa manifestación divina en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque también lo platicábamos con mi esposa y mencionábamos que el Espíritu Santo vino a ser precisamente esa manifestación a través de la cual los hombres teníamos testimonio de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento la manifestación de Dios era la nube, la manifestación de Dios era el fuego, la manifestación de Dios era en el templo. Cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio, lo ofrecía delante de Dios y la presencia bajaba. Bueno, cuando estuvo Jesús en la tierra, pues lógicamente Él sí caminó, era el verbo hecho carne, era el pan de vida, era el agua, de la cual decía que si bebíamos de esa agua nunca más tendremos sed, así como nos pasa a nosotros. Y cuando Jesús se va al cielo, regresa al cielo, viene el Espíritu Santo como una manifestación de Dios para los hombres. Y también hablábamos que aquí es donde entra el pasaje de que el justo por la fe vivirá, que no es por vista, sino es por fe. Dichosos los que vieron a Jesús, y la Biblia lo dice, dichosos ustedes que sin ver creyeron. Y creo yo que es el tiempo en el cual nosotros, a partir de la partida de Jesús al cielo, tenemos al Espíritu Santo, y nosotros somos los dichosos que sin ver creemos, y es en esa manifestación de Dios aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. ¿Por qué envió el Padre al Espíritu Santo? Bueno, dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren esto, qué importante. Primero le llama el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Jesús está hablando en el Evangelio de Juan.
y que nos va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué? El Espíritu Santo a nosotros nos redarguye, nos enseña, el Espíritu Santo se contrista en nuestro corazón. Entonces, Él nos va a recordar todo lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque son una esencia, son una misma persona, son lo mismo, es Dios. Lo único que manifestado a través de su Espíritu Santo. Sabe la palabra, así como Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes a Jesús en el desierto cuando le habla a Satanás y le empieza a decir la palabra? Jesús, cuando predicaba, decía: lo que mi Padre ha dicho, pues yo los vengo a decir. Predicaba acerca de lo que habían dicho los profetas. Entonces Jesús conocía la palabra. El Espíritu Santo, por venir de Dios o ser Dios en una manifestación diferente, viene y también nos habla de la palabra, nos recuerda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, a veces viene un pasaje a nuestra mente y nosotros decimos: pues yo no he leído ese pasaje, pero el Espíritu Santo es el que nos recuerda. Por poner algo sencillo, no digamos una palabra específica, que es a través de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, el Padre nos envía al Espíritu Santo primero para que nos consuele, o primero para que consolar a la iglesia primitiva, como se le llama según la doctrina cristiana, a la iglesia inicial, para consolar a los apóstoles, para consolar a las personas que extrañaban mucho a Jesús porque Él se fue. Nosotros que no lo vimos, que no tuvimos esa oportunidad, ese privilegio de ver al Maestro caminar sobre la tierra o tocar su mano. Imagínense Juan, él recostaba su pecho sobre él mojaba su pan, él estaba cerca, él era uno de los cercanos. Imagínense Juan cuánto extrañó a Jesús. Entonces él tenía que ser consolado. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo. Posiblemente conocemos a Jesús, definitivamente, lo recibimos en nuestro corazón, pero no lo vimos, ¿sí? No lo vimos, y aquí yo me atrevería a decir, no es que no lo extrañemos, pero no lo extrañamos porque no lo vimos, o sea, no lo vimos partir. Pero por eso viene el Espíritu Santo a consolar. Y no solo a consolar cuando nosotros estamos pasando alguna situación difícil, algún momento de dolor, porque también lo hace. El Espíritu Santo es el consolador en su máxima expresión. Y nos enseña, ¿sí? Nos enseña y dice: a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, va a venir en representación de Jesús, el Espíritu Santo para nosotros. Ahora, ¿para qué lo envió? Dice Hechos 2 del 17 al 19, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Miren qué importante es esto. Qué importante es esto porque el Espíritu Santo fue enviado primero para demostrar o para evidenciar el poder de Dios en nosotros, ¿sí? Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nosotros somos carne, o sea, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y también nuestra naturaleza es carnal, ¿sí? Entonces creo yo que el Espíritu Santo dice que va a venir sobre toda carne, pero vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí ya entramos en esa relación, en esa condición de hijos, y podemos nosotros tomarlo para decir que como hijos nosotros podemos ver y tener las manifestaciones del Espíritu Santo, si las anhelamos, si las queremos recibir, si las buscamos. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y miren qué bonito esto, porque las manifestaciones del Espíritu, recordemos antes, ¿verdad? Decía que venía el ángel de Jehová y le hablaba, por ejemplo, a Job, le hablaba a Abraham. Venían tres espíritus o tres figuras, ¿verdad? Y se les presentaban a los cielos, a Jesús, ¿verdad? En el monte. Ahora, pues, no se escucha eso que se presentan tres personas en el monte a cierta persona, o no se escucha que vienen manifestaciones como en ese entonces, que se decía que se presentaban tres. Por ejemplo, yo nunca he tenido esa experiencia,
que 3 personas o 3 figuras o 3 espíritus vengan a mi casa y me hablen y me digan qué hacer y qué es lo que va a pasar. No, ahora a través del Espíritu Santo dice que nosotros vamos a ver y vamos a profetizar y vamos a soñar y vamos a ver visiones. Son otras manifestaciones en las cuales el Padre también nos dará dirección, nos dará un norte a seguir, ¿verdad? A través de la palabra profética, a través de una visión. Creo yo que el Padre manifiesta o vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en ese poder, en ese reino, ¿sí? En ese reino que se ha acercado a nosotros y que lógicamente si nosotros queremos lo vamos a vivir y vamos a estar en él. Muy bien, y dice también: y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Miren qué importancia tiene la profecía, que eso tal vez va a ser tema de otro día. Ahorita estamos enfatizados o concentrados en el Espíritu Santo. Y dice: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Nuevamente regresamos a que la manifestación del Espíritu Santo va a ser a través de señales y prodigios, ¿sí? Vemos ahora que, por ejemplo, en cruzadas evangelísticas hay servicios de sanidad, hay servicios en los cuales se ve que las personas sanan, y creo yo que muchos han recibido sanidad en sus casas a través de una palabra, y en el nombre de Jesús que este sea el caso, ¿verdad? Escuchando la palabra usted puede recibir sanidad de lo que vaya necesitando, y creo yo que esa es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué? Para que su poder se evidenciara a través de esas señales y prodigios. ¿Y a través de quiénes? A través de nosotros, sus hijos. Dice la palabra que la creación espera con ansiedad, estoy parafraseando, la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que va a ser a través del Espíritu Santo que nosotros o que la creación va a ver precisamente esa manifestación de los hijos, ¿verdad? Imagínense que nosotros podamos ir, recuerdo en días de pandemia, ¿verdad? Que mucha gente decía: ¿por qué los cristianos o los pastores no van a orar por la gente, a orar para que sean sanados de COVID y si tienen el Espíritu? Miren, yo creo que el Espíritu Santo tiene poder. Y si nosotros, dice la palabra, que si imponemos manos sobre los enfermos, estos van a sanar. Esas son las manifestaciones del Espíritu. Y aquí es donde quiero caer a lo que hablaba de la fe. ¿Qué tanto creemos que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo? Te puedes preguntar tú: ¿yo he recibido al Espíritu Santo? ¿O cómo puedo saber yo que he recibido al Espíritu Santo? Sí, hay manifestaciones diversas, ¿verdad? Habla en Hechos habla de la manifestación de las nuevas lenguas, habla también del poder, ¿verdad? Que nosotros podemos tener a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros lo anhelamos y si nosotros lo queremos, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Puedes ir tú con tu pastor, puedes ir tú con un anciano de tu iglesia, y puedes acercarte a nosotros y nosotros podemos orar por ti. Y pedirle al Espíritu Santo que te bautice y que se evidencie en ti la muestra fiel de esa manifestación del Espíritu Santo, para que tú puedas saber que efectivamente el poder del Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Y para que también veamos señales y también veamos prodigios en el nombre del Señor. Creo yo que eso será maravilloso. Creo yo que si tú estás viendo este mensaje o este momento a través de tus redes sociales, puedes creer en el nombre de Jesús que en un momento determinado el Padre te va a usar a ti para poder sanar. Y puedes probarlo. Y creo yo que si nosotros creemos, sabemos que no es porque nosotros somos, no sé, dignos, porque no, a través de Jesucristo pues nos acercamos al Padre, pero sí sabemos con certeza que si el Padre tiene misericordia y se agrada de nosotros, nosotros podemos orar por alguien, nosotros podemos imponerle las manos a los enfermos y estos van a sanar, porque es una palabra que está escrita en la Biblia y que nosotros como hijos podemos ponerla en práctica y hacerlo. Y posiblemente se preguntarán: bueno, ¿tú has sanado a algún enfermo? Pues manifestación, hemos orado por enfermos y han sanado, tal vez no en el momento, y te soy sincero, nunca he tenido, por ejemplo, la oportunidad de orar por un muerto y que se levante. No, pero imagínense si pasa y si nos toca hacerlo, hay que hacerlo.
Y si pasara eso, ¿qué reacción tendríamos, verdad? Pero creo yo que es el tiempo en que nosotros podemos ver las señales y los prodigios de parte de Dios. Ahora, ya vimos por qué envió el Padre al Espíritu Santo, para qué lo envió y ahora cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2 del 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque se habían admirado, nunca habían visto esa manifestación del Espíritu. Imagínense qué pasaría si ayer, por ejemplo, nosotros fuimos con mi esposa al velorio del papá de un amigo nuestro muy querido. Y imagínense y claro, nosotros no oramos, y les soy sincero, no oramos por él, no oramos ahí en el féretro para que se levantara el papá de mi amigo. Pero imagínense si sí lo hubiéramos hecho y se hubiera levantado. ¿Qué pasa? A la gente le hubiera dado miedo, yo creo que hasta yo me hubiera asustado. Pero creo yo que esas señales son las que vienen a decirnos a nosotros que efectivamente está la manifestación del Espíritu Santo. Y la gente en ese entonces tenía temor. Si tú lees el contexto del capítulo 2 de Hechos, vas a ver todo lo que pasó ahí cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, que todos estaban en un lugar y caen como lenguas de fuego y hablaban como que eran borrachos. La gente se asustó y dijo esto, hasta se reían, ¿verdad? Pero era una manifestación del Espíritu Santo. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora ya no son señales y maravillas hechas por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había ido. Ahora, los apóstoles, en el poder del Espíritu Santo, hacían estas señales, hacían estas maravillas, ¿sí? Y sanaban gente. Yo recuerdo, si nosotros leemos Hechos, hay un pasaje donde dice que solo le dejan una especie de pañuelo, ¿verdad? Un trapito, diríamos aquí en Guatemala, a un ciego y sana, y dice que la sombra de los apóstoles sanaba. O sea, imagínense que en el poder del Espíritu Santo que andaban los apóstoles. Y creo yo que esas señales nosotros también las vamos a ver. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren, esta es una consecuencia de tener al Espíritu Santo, ¿sí? Estar juntos, preocuparme por mi hermano, preocuparme por la persona que está a la par mía, y no solo en la iglesia, sino que también por mi prójimo. Esa es una muestra del Espíritu Santo. Y ahorita, pensando en los frutos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, ¿no? También son manifestaciones de él, ¿no? Eso lo podemos ver en Gálatas 5:22 en adelante, que nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y creo yo que si nosotros cumplimos con esos frutos, pues entonces nosotros podemos decir que tenemos al Espíritu Santo. Podríamos nosotros, y se me ocurre ahora, lee Gálatas 5:22 y anota cada uno de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, amabilidad. Creo que sí, yo no me lo sé de memoria, pero hagamos un checklist, dirían por ahí. Hagamos un listado y vayamos señalando cuáles frutos tengo yo y cuáles frutos se evidencian que yo o en mi vida está el Espíritu Santo. Ese sería un buen ejercicio, algo práctico de lo que estamos hablando. Haz tú tu listado, ve tú qué es lo que estás haciendo, qué estás viviendo y si estás reflejando los frutos del Espíritu Santo. Si tengo amor, si tengo paciencia, si soy bondadoso, etcétera, ¿verdad? O sea, si tengo gozo, y gozo no es que esté ande feliz y riéndome todos los días, no, gozo es tener la condición de ser feliz a pesar de las circunstancias y teniendo fe en el Padre. Entonces dice que estaban juntos, y era lo que les digo. Nosotros no podemos permanecer juntos si no tenemos algo en común, ¿verdad? Por ejemplo, vemos ahorita que está en guerra estos dos países, Rusia y Ucrania. Ellos no tienen en común nada ahorita, ¿verdad? Nada. Y están en guerra. Lo mismo pasaría con nosotros. A veces nos cuesta a nosotros pensar diferente o que alguien piense diferente a lo que nosotros pensamos. Podemos entonces nosotros decir que si tenemos al Espíritu Santo, nosotros podemos estar con el prójimo, ¿sí? Estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. Imagínense, era tal la unidad, y estamos hablando de iglesia,
Era tal la unidad que tenían en ese entonces las personas que conformaban la iglesia, que dice que tenían todo en común. Dice que se sentaban a la mesa, y digo dice porque la palabra de Dios es la que dice que eso pasaba. Y acuérdense que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Una verdad, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, aquí podemos ver nosotros que la palabra de Dios nos dice que si tenemos al Espíritu Santo, nosotros debemos estar juntos y debemos tener todas las cosas en común, ¿sí? Propósitos en común, una visión en común. Por eso es que en la iglesia nosotros remarcamos la visión, remarcamos a dónde queremos ir, remarcamos qué es lo que Dios quiere hacer. Estamos hablando de qué propósito tenemos nosotros aquí en Guatemala y en la tierra, de parte de Dios, porque recordemos que nosotros no somos casualidad, nosotros somos una creación de Dios, su máxima creación, podríamos decirlo. Él nos ama y nos ha buscado a través de la muerte de Jesucristo, y a través de esa muerte nosotros tenemos acceso y nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos testimonio que Dios está con nosotros y que somos hijos del Padre. Ese es el sello que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren qué bonito, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren qué bonito esto. O sea, ellos estaban bien, a nadie le faltaba nada. Y mira, nosotros a veces vemos hermanos que tienen necesidad, y hasta la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Es que si alguien tiene necesidad, no solo ores, dale algo, ¿verdad? Si él necesita, dale algo. Y créanme que a mí no me gusta, y creo que las personas que nos conocen a nosotros como familia, pues a nosotros no nos gusta solo orar, o sea, sino que también aportarle algo a la persona que está pasando una necesidad, que esa es la idea, ¿verdad? En muchas ocasiones, por circunstancias económicas y por también limitaciones económicas que nosotros tenemos, no hemos podido hacerlo, pero cuando podemos lo hacemos, y lo hacemos de corazón. ¿Por qué? Porque es un mandato que la palabra nos dice, ¿sí? Creo yo que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, y si todos tuviéramos esta manifestación del Espíritu, nosotros podríamos llegar a bendecir a la gente. Podríamos unirnos 3 familias, por ejemplo, y decir, miren, vamos a hacer una canasta aquí con provisiones para esta familia que ahorita no tiene empleo, para esta persona ahorita que está enferma, reunamos dinero y le compramos medicina, o se lo damos para que ellos compren los medicamentos que necesitan. Eso es tener el fruto del Espíritu Santo, eso es tener al Espíritu Santo y reflejarlo, como en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Jesús asciende y los apóstoles se quedan acá. Y dice, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente venía? Porque veía algo diferente. Yo siempre he criticado, podríamos decir la palabra, que en Guatemala se indica que el 50%, 55%, 60% de la población es cristiana. No sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez. ¿Por qué si más de la mitad de los guatemaltecos nos decimos cristianos o decimos que somos cristianos, por qué eso no se ve el cambio en la sociedad? ¿Por qué sigue, por ejemplo, la delincuencia, la violencia, la corrupción? ¿Por qué siguen los pleitos incluso entre iglesias? ¿Por qué hay denominaciones? Ustedes entienden de lo que estoy hablando. ¿Será que a la iglesia de Cristo, será que al pueblo de Cristo en Guatemala le hace falta un poquito de Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo tiene que manifestarse aún más en el pueblo cristiano para que podamos ser capaces de transformar Guatemala? Te dejo la pregunta ahí, y yo creo que sí. Esa es mi respuesta, yo creo que sí. Debemos buscar más de Él, debemos llenarnos de Él cada vez más, debemos encender esa llama, ¿verdad? Como le dijeron a Timoteo, enciende esa llama, esa pasión que hay. Y creo yo que ahí es donde la iglesia va a salir, y como dice también la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. O sea, vamos a dar testimonio a la gente que está con nosotros, y por eso dice que las personas se agregaban más a la iglesia, porque sí había un fruto del Espíritu,
porque sí se evidenciaba que el Espíritu Santo estaba con estas personas en la iglesia primitiva. Hoy nos podemos preguntar, ¿en la iglesia tenemos ese testimonio? A la gente le gustaría llegar a la iglesia porque nosotros estamos viviendo un evangelio que se basa bajo esta directriz del Espíritu Santo que nos da Hechos, los primeros 2 capítulos. ¿Será que mi vida está atrayendo personas a Dios? Y eso es una pregunta que solo tú te la puedes responder y solo yo me la puedo responder. Posiblemente cometemos errores, pecamos, ¿verdad? Pero ¿será que mi vida está reflejando al Espíritu Santo? Es una reflexión que dejo en tu corazón para que la medites y también para que podamos acercarnos a Dios. Ahora, ya para ir terminando porque el tiempo se va. Beneficios del Espíritu Santo para mi vida. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Será que tengo algún beneficio yo si creo en el Espíritu Santo? Si creo yo que recibí al Espíritu Santo, si creo que he sido bautizado en el Espíritu Santo, si creo yo que tengo los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es ese beneficio para mí? Dice la palabra en Efesios 3:20, que es uno de mis pasajes favoritos, yo creo que es el favorito. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, este pasaje es muy bonito porque habla del poder que actúa en nosotros. Ya vimos en Hechos que dice, y recibiréis poder